y tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mi nombre es Helber Conde y damos inicio a su programa Teología sin Fronteras, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada El Redentor. En el programa de hoy, el profesor y candidato a doctor en Historia de la Iglesia Cristiana, Joel Sarman, seguirá con el estudio de los párrafos 5 al 10 del primer capítulo de la Confesión de Londres de 1689 de las Santas Escrituras. Bienvenidos. El párrafo 5 del primer capítulo de la Confesión Bautista dice así: el testimonio de la Iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Sagradas Escrituras, y el carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es de dar toda la gloria a Dios, la revelación completa que dan el único camino de salvación para el hombre y muchas otras excelencias incomparables y la totalidad de perfecciones de las mismas, son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. ¿Qué está diciendo la confesión ahí? Son muchas las consideraciones estéticas que hablan de la nobleza de la Biblia, el carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes, el fin que se propone, etc. Excelencias incomparables, totalidad de perfecciones. Mucho se puede decir de la Biblia en muchas áreas distintas, porque es palabra de Dios. ¿Cómo no va a tener carácter celestial de contenido? ¿Cómo no va a tener armonía de todas las partes? Pero esto no es lo que nos persuade, por más que corrobore la verdad. Hay quienes creen altas cosas de la Escritura, pero no las siguen como creyentes. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la obra del Espíritu Santo. Él usa la Biblia en tu vida. No estamos hablando de revelaciones nuevas, estamos hablando de la iluminación. Esta te persuade. Es por esto que dices: esto que encuentro en la Biblia es verdad, esto me convence, esto entra a lo más íntimo de mi ser, esto es lo que está aquí, es la pura verdad de Dios. Estoy condenado, estoy perdonado, Cristo murió por mis pecados. Todas estas cosas que tú puedes decir, que te das cuenta que son verdad en la Biblia, lo haces por la obra del Espíritu Santo. Repite la confesión por medio de la palabra y con ella. Repito lo que dice la confesión, por medio de la palabra y con ella. Dios mismo, Dios el Espíritu Santo, nos persuade. Tú que eres creyente sabes que la Biblia es la palabra de Dios, porque así la usa Dios en tu vida. Entonces este es un testimonio subjetivo, que no quiere decir que no hay testimonios objetivos a la verdad de que es la palabra de Dios. El párrafo 6 del primer capítulo de la confesión dice: todo el consejo de Dios tocante a las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada en ningún momento ha de añadirse, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Estamos hablando aquí de la suficiencia de la Escritura. ¿Cuánto del consejo de Dios tocante a las cosas necesarias? Todo lo necesario para la gloria de Dios en su revelación, todo lo necesario para la salvación del hombre, todo lo necesario para la fe, que es nuestra religión, todo lo necesario para la vida, nuestra conducta cristiana. Todo esto lo dice, o sigue por inferencia necesaria.
Hay cosas que la Biblia dice expresamente. Por ejemplo, dice no matarás. Hay cosas que no dice expresamente, pero siguen de eso, ¿sí? ¿Cuál sería un ejemplo? Bueno, cuidado cómo reaccionas en el carro. Cuando estás manejando en el tráfico pesado, tu ira, tus pensamientos, que no te lleven al odio de tu vecino, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto sería violar por implicación lo que dice expresamente no matarás. No matarás lo dice expresamente que odies a tu vecino porque estás en una situación que no enfrentaba ninguno que escribió la Biblia, ¿verdad? El tráfico pesado de hoy día, pues esa es una inferencia que viene de ahí. Todo esto lo dice o sigue por inferencia necesaria. Estamos hablando aquí también de no agregarle a la Escritura. En nuestro celo a veces por vigilar lo que dice la Escritura, le queremos agregar. Si condena el abuso del alcohol, queremos a veces prohibir el consumo, pero a eso no debemos hacer, ahí estamos agregando. En ningún momento hay que añadir. ¿Qué tal que se lo revele el Espíritu? Alguien puede decir, ¿qué tal que me revele algo el Espíritu? La confesión niega que Dios opera así. No dice que Dios no puede, dice que Dios no lo hace. El Espíritu tiene la Biblia y la Biblia es suficiente. Ese es el por qué. ¿Por qué no lo hace Dios? Porque ya tenemos la Biblia y la Biblia es suficiente. ¿Dónde dice que la Biblia es suficiente? Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿A quién prepara? Al hombre de Dios. ¿Para qué lo prepara? Toda la vida cristiana, de lo que se espera del hombre de Dios, que supongo ahí es el ministro, el predicador del Evangelio, pero que le enseña a los que están bajo su predicación. En la Biblia está la preparación. Este versículo tiene un contexto de la enseñanza pública, ¿sí? Y no habla de la religión privada, pero todo lo que tenemos lo obtenemos de esa enseñanza pública. Lo que hacemos como cristianos es lo que debemos estar haciendo todos los cristianos, como cuerpo. Por eso la enseñanza no es privada a ninguna persona. Se puede enseñar todo lo que pertenece a la Biblia, a la vida cristiana, desde un púlpito. Y la Biblia prepara y es suficiente para eso. La Biblia es completa para nuestras necesidades espirituales en esta vida. A veces queremos agregar por tradiciones humanas. Lo más obvio aquí de lo que están hablando los autores de la confesión es la tradición católica, que tiene muchas cosas tradicionales que no se hallan en la Escritura. Pero nosotros también podemos abusar. Un ejemplo es la Navidad o el Día de las Madres. La Biblia no nos manda que celebremos la Navidad o el Día de las Madres, así que no hay que requerirlo, ¿sí? Si hay un grupo de cristianos que no observan la Navidad en diciembre como todos los demás, no hay que decir, eso no es el cristianismo, porque la Biblia no dice en ningún lugar celebrarás la Navidad cada año, ¿sí? La Biblia no prohíbe celebrar la Navidad y el Día de las Madres, ¿sí? No debemos prohibir que una iglesia lo haga. ¿Por qué? Porque la Biblia sí manda que hablemos de toda la Biblia y ahí está el relato navideño. La Biblia sí nos dice que hay que honrar a nuestras madres y se puede hacer en un domingo. ¿Cuál es el punto? No aferrarnos, no volver estas cosas formas de medir si una es o no es una buena iglesia. Podemos agregar de ese modo y no debemos hacerlo. Sigue diciendo este párrafo. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra, y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia comunes a las acciones y sociedades humanas, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la
prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra que han de guardarse siempre. Esta parte previene abusos de la doctrina que la Biblia es suficiente. Si la Biblia es suficiente, pues ¿qué hace el Espíritu Santo? Pues ilumina para entendimiento salvador. No negamos su presencia ni su poder. No rechazamos la necesidad del Espíritu simplemente porque decimos que no nos da revelaciones nuevas. No, dependemos de Él. Entendemos en qué sentido dependemos de Él. Seguimos estudiando y exaltando la Biblia como palabra de Dios. Y la confesión nos da una posición sofisticada, pensada y fiable. Si la Biblia es suficiente, se puede también preguntar, ¿nunca habrán otras consideraciones? Por ejemplo, nos dice que cantemos, pero no dice cuál música se usa. ¿Será que esta consideración no requiere información alguna? No, lo contrario. Hay que pensar de la música que usamos, si la usamos para honrar a Dios o para satisfacernos a nosotros mismos. Esa es una consideración. Pero la Biblia no habla directamente diciendo, usarás esta música, usarás solo un piano, no usarás un piano o algo así. En el gobierno de la iglesia, en lo que son las asociaciones entre ellas, entre iglesias, la Biblia, la verdad, no nos dice cómo hacerlo exactamente. Entonces esto es algo en que entran otras consideraciones. La confesión habla de la luz de la naturaleza. ¿Eso qué es? Eso es lo que todo mundo puede saber. Por ejemplo, cómo construir un edificio. Eso es la luz de la naturaleza. Cómo organizar una reunión de negocios. Eso no lo vas a encontrar en la Biblia, pero tienes que organizar tu reunión de negocios. De alguna forma, la luz de la naturaleza, el sentido común te ayuda con eso. Cómo decorar el lugar donde nos reunimos, qué vamos a hacer, vamos a tener flores. Pues la Biblia no dice hay que tener flores, la Biblia no dice no hay que tener flores. Eso es algo que según la luz de la naturaleza puedes determinar en esa circunstancia. Y también habla de la prudencia cristiana, ¿verdad? ¿Qué es la prudencia cristiana? Una forma de verlo es decir, no hay que dejar a un lado el libro de Proverbios en nuestro celo por ser formados por el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento supone que ya hemos estudiado y conocemos Proverbios, porque Proverbios vino en el Antiguo Testamento. No lo echamos a un lado. Esas consideraciones de prudencia, de sabiduría, la usamos en nuestra adoración y en nuestras consideraciones cristianas. No se contradicen, se complementan. Debemos ser razonables. El fruto del Espíritu de Dios no es gente intransigente, imprudente, que no razona y que no es sensible. No, eso no es el fruto del Espíritu de Dios. Y entonces entra en nuestras relaciones, en las cosas que hacemos, la prudencia cristiana. La Biblia nos da los elementos de la adoración. Nosotros las implementamos usando prudencia, sabiduría y entendimiento dentro de los parámetros bíblicos. Se dirigían los bautistas originales a los Quakers, ellos en parte a los Quakers. Los Quakers no planeaban su reunión, esperaban que el Espíritu los tomara y les guiara y les dijera canten, les dijera luego prediquen sin preparación. Y la verdad pasaban mucho tiempo en silencio porque el Espíritu a nadie movía. Pues los bautistas están diciendo así no hay que hacer las cosas en la iglesia. El párrafo número 7 del primer capítulo nos dice: no todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. Entonces ahí la pregunta ¿es clara la Escritura? Sí, la afirmamos. La claridad de la Escritura
la afirmamos. Pero reconocemos que esto tiene dificultades, que la Biblia tiene dificultades. ¿A qué se deben las dificultades? Se puede decir que algo claro no es igual a algo fácil, ¿sí? Distinguimos entre la claridad y la dificultad. Se puede decir que claridad en un tema no es igual a la claridad de otro tema, ¿sí? Hay una claridad en cuanto a algo básico de las matemáticas que no es igual a una claridad sobre algo pesado y complejo de la trigonometría o algo así. Hay grados de claridad según el tema. Se puede decir que hay gente que no maneja algunas cosas tan fácilmente y para ellos no es tan clara una cosa que otra. En términos simplemente intelectuales, hay gente que maneja algo más pesado intelectualmente que otra gente que no la maneja y para ellos no es igual la claridad. La Biblia es clara, pero en cuanto a esas dos personas, pues relativamente para uno es menos que para el otro, ¿verdad? En ciertas cosas. También en términos de sabiduría, no solo en términos intelectuales, pero en términos de sabiduría o conocimiento de la vida. Puede haber un tema que para ti es claro, porque has vivido una circunstancia que te hizo entender todo lo que lleva a ese tema, ¿sí? Cómo verlo como por dentro, cómo saber cómo es la cosa. Otra persona no tiene la experiencia que tú has pasado, que te esclarece la verdad, esa situación te esclarece lo que está diciendo en esa parte de la Biblia. Entonces él la ve con más dificultad. Eso no quiere decir que la Biblia no es clara. Eso quiere decir que para diferentes personas hay diferentes conocimientos de la vida, diferentes circunstancias que influyen y ayudan en el estudio de la Biblia. Pero lo que necesitas saber para ser salvo y vivir en obediencia a Dios no es algo que solo entienden los eruditos o un grupo especial que han pasado a través de un trauma o algo así. Hay cosas de erudición en la Biblia. Necesitamos eruditos que nos apoyen y nos ayuden. Necesitamos expertos en muchas cosas, en hebreo, en griego, en teología, en metafísica, en muchas cosas, en cosas prácticas. Pero todos podemos entender la enseñanza básica y dominarla y responder a Dios por nuestro conocimiento de la Escritura. Tu responsabilidad es entender todo lo que puedas, porque ¿sabes quién conoce bien tus límites? Ese es Dios. Y también es alivio para nosotros saber que hay cosas que no vamos a entender, ¿verdad? Pues hay cosas pesadas en la Biblia, hay cosas que no todavía nadie de nosotros aún puede entender, pero un día quizás lo hagamos o quizás en la gloria. También habla la confesión de medios ordinarios. ¿Qué son estos medios ordinarios? No son medios extraordinarios, que son las visiones, sueños, lenguas, cosas así. No, los medios ordinarios son la lectura, la oración, la adoración personal y corporativa, la predicación y enseñanza de una buena iglesia y el compañerismo cristiano. La confesión dice, estas cosas, estos medios ordinarios, son suficientes para tu vida cristiana. Tú debes premiar estos medios ordinarios, debes usarlos bien, y así conocerás lo que es necesario para vivir la vida cristiana. El párrafo número 8 del primer capítulo de la confesión nos dice, el Antiguo Testamento en hebreo, que era el idioma del pueblo de Dios en la antigüedad, y el Nuevo Testamento en griego, que en el tiempo en que fue escrito era el idioma más generalmente conocido entre las naciones, siendo inspirados inmediatamente por Dios y mantenidos puros a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia, son, por lo tanto, auténticos, de tal forma que en toda controversia religiosa la Iglesia debe recurrir a ellos como autoridad determinante. Este párrafo nos habla de la importancia de los idiomas originales. Habla del hebreo y el griego. No menciona el arameo
una parte, la mitad del libro de Daniel, como la mitad del libro de Esdras, son en arameo, que es muy parecido al hebreo, pero no es igual. Esos son los 3 idiomas originales: hebreo, arameo, griego. No creemos, según lo que dice aquí la confesión, no creemos en traducciones inspiradas. Lo hacían en los primeros siglos algunos, con la traducción del Antiguo Testamento al griego llamada la Septuaginta. Pero nosotros no creemos eso, y eso no era lo que todos aceptaban en esos tiempos. Hoy hay quienes defienden una traducción en inglés o atacan alguna traducción u otra por dada razón. Obviamente, si es la traducción de los Testigos de Jehová que solo apoya su enseñanza, no es una buena traducción, pero en general no hay que atacar a las traducciones, ¿sí? Es inspirada en los originales, y las traducciones suelen ser bastante fieles al original. Una vez uno entiende cuál es la teoría de traducción que están usando, qué es lo que buscan con su traducción. Las traducciones son buenas para diferentes cosas. Si creemos que Dios preserva su palabra, y sí lo creemos, pero no creemos que lo hace milagrosamente. Por eso dice especial cuidado y providencia, y debe tomarse como una sola afirmación. Dios cuida de las Escrituras a través de circunstancias y situaciones ordinarias, no extraordinarias, por su especial cuidado y providencia. ¿Cómo se ve? En que tenemos un montón de antiguas copias de las Escrituras. Tenemos testigos, les llamamos a estas antiguas copias, les llamamos testigos. Tenemos muchísimos testigos del original, aunque no tenemos el original de ningún libro de la Biblia. Tenemos en este montón una concordancia preponderante, una gran concordancia entre todo lo que dice. A pesar de que no están de acuerdo, obviamente, estos testigos en todos, sí nos dan a entender lo que fue el original. Y es evidente a la investigación experta lo que fue el original en casi todas las situaciones. Ninguna cosa importante, queda en duda. Y tenemos estos testigos a lo que fue el original, que fue lo que Dios inspiró. En casos de controversia en cuanto a la doctrina, en cuanto a lo que dice la Biblia, no las vamos a resolver con traducciones, ¿sí? Sino con uso del idioma original. Eso es lo que está diciendo este párrafo 8 del primer capítulo. Y como hemos dicho que la Biblia es autoridad infalible, por consecuencia, por ser infalible, es autoridad determinante. Por eso acaba este párrafo diciendo autoridad determinante. Eso indica la importancia de otras consideraciones. Otras consideraciones son menores, no son determinantes, sí pueden ser influyentes, pero lo que es determinante en una controversia acerca de la Biblia o la doctrina es la autoridad de la Biblia. Sigue diciendo este párrafo, pero debido a que estos idiomas originales no son conocidos por todo el pueblo de Dios, que tiene derecho a las Escrituras e interés en las mismas, y se le manda leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios, han de traducirse a la lengua común de toda nación a la que sean llevadas, para que morando abundantemente la palabra de Dios en todos, puedan adorarle de manera aceptable, y para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengan esperanza. Esta parte trata la importancia de la traducción. ¿Cuál es? Pues Dios manda que todos las leamos, y no todos podemos leer hebreo y griego. Dios manda que todos escudriñemos las Escrituras. Entonces necesitamos un idioma en el que podamos hacerlo. Dios quiere que llegue a todo el mundo. Todo el mundo no habla hebreo ni griego, todo el mundo no habla español. Necesitamos traducciones a otros idiomas. Dios quiere que more abundantemente la palabra en nosotros. Por eso la necesitamos en nuestro idioma.
y Dios quiere que todos sepan cómo adorarle. La Iglesia Católica, en este siglo en que se escribió esta confesión, no tuvo realmente grandes problemas con una reforma en Italia. ¿Por qué? Porque prohibió las traducciones al italiano de la Biblia. Y la gente no supo cuáles eran las cosas de la reforma, porque no tenían una Biblia para leer, no sabían cómo adorar a Dios, solo tenían lo que le decían los curas y el Papa. Y esto hizo que no hubo reforma en realidad en Italia, porque no tenían traducciones de la Biblia. Por eso es importante la traducción de la Biblia. Es necesario tenerla en nuestro idioma. Dios quiere nutrir nuestra esperanza por la Escritura. A través de las tribulaciones nos da paciencia y nos consuela. Y debe hacerlo en un idioma que conocemos. También nos habla indirectamente este párrafo acerca de la importancia de conocer los idiomas originales. Algunos de nosotros debemos saber hebreo y griego para poder traducir la Biblia para los demás. El párrafo 9 del primer capítulo de la confesión dice: la regla infalible de interpretación de las Escrituras la constituyen las propias Escrituras, y por consiguiente, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje bíblico, que no es múltiple sino único, se debe buscar en otros pasajes que se expresen con más claridad. Esta es una regla básica de la hermenéutica, la interpretación correcta. La Biblia ofrece claridad. Hay cosas que un pasaje no toca directamente, sino indirectamente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir al pasaje que toca el tema directo para entenderlo bien. Quizás este pasaje no habla directamente sobre la deidad de Cristo. Bueno, no vamos a apoyarnos ahí, vamos a ir a un pasaje que hable directo a lo que es la deidad de Cristo para entenderlo con claridad. Hay cosas que se desarrollan a través de la Biblia, ¿sí? Entonces hay que consultar la Biblia en un orden correcto, ver cómo amplía este tema a través de la revelación. Hay cosas que no se enfatizan en una narrativa o en una carta o en un lugar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir donde se enfatiza, que ahí hay más claridad acerca de ese tema, y no tanto buscarlo en donde no se enfatiza el tema. Hay un problema con todo esto, y es que a veces no estamos de acuerdo en cuanto a lo que no es claro o lo que sí es claro, ¿sí? Los premilenialistas dicen que este pasaje sobre el milenio es claro y debe dominar toda la interpretación. Los amilenialistas dicen que este pasaje no es claro y no debe dominar toda la interpretación. Y ahí ambos están de acuerdo que lo claro debe dominar la interpretación y esclarecer lo que es más oscuro. De lo que no están de acuerdo es qué es lo que es lo claro, ¿sí? Entonces a veces hay problemas así, pero se deben superar. ¿Qué hacemos? Buscamos entendimiento más amplio. En esto nos ayuda la teología sistemática, que busca coordinar y suele mirar todo de un punto más panorámico y menos limitado, que a veces lo hace la exégesis, que se concentra en una sección. No debemos ser biblicistas, esperar que del contexto de un solo texto sale todo lo que es la interpretación correcta. Un ejemplo de esto es el pacto de obras. Yo por muchos años rechazaba el pacto de obras porque decía, pues yo no lo hallo en Génesis, y la verdad es difícil hallar esto en Génesis. No es obvio que ahí está en Génesis, pero por consideraciones teológicas podemos entender por qué se propone un pacto de obras en Génesis y cómo lo podemos entender. También nos habla la confesión en este párrafo de múltiples sentidos. Dice que la Biblia no dice muchas cosas. Es a lo que se dirige, que la Biblia no dice muchas cosas, no dice todo lo que uno quiera. El sentido de un pasaje es uno.
Pero yo no creo que es el sentido del pasaje es uno en una forma reducida, que solo quiere decir algo literal. Sí es uno en una forma coherente, uniendo las varias aplicaciones. Puedes tomar enseñanza ética de un pasaje. Puedes tomar enseñanza doctrinal de un pasaje, del mismo pasaje del que tomaste la enseñanza ética. No se excluyen porque tienen una relación. Son coherentes porque van juntos en el pasaje. Expresan una unión que los hace no ser múltiples, pero aspectos de una sola cosa. La verdad, en cuanto a esta parte de la confesión, siento que reaccionan al catolicismo y su forma de siempre tener 4 sentidos. Creo que reaccionan en forma demasiado fuerte. Y no sé si estoy 100% de acuerdo con lo que aquí dice la confesión. El problema es que desde ese tiempo ha habido mucha discusión sofisticada e importante sobre la interpretación de la Biblia. Entonces no estoy seguro que realmente explica todo lo que debe porque no es informada por todo lo sucedido en este importante debate desde 1689. El último párrafo de este primer capítulo es el párrafo 10, que dice: el juez supremo, por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares, y cuya sentencia debemos acatar, no puede ser otro, sino las sagradas escrituras entregadas por el Espíritu. A dichas escrituras así entregadas se reduce nuestra fe en definitiva. Así resume esta confesión la enseñanza sobre las Escrituras. ¿Cuál es el juez supremo en nuestras controversias religiosas? La Biblia. ¿Cuál juzga? ¿La Biblia o el decreto de un concilio? La Biblia. ¿Cuál juzga? ¿La Biblia o lo que dijeron otros autores antiguos? La Biblia. ¿Cuál juzga? ¿La Biblia o la doctrina de hombres? ¿Cuál juzga? ¿La Biblia o espíritus particulares? Los que dicen tener una revelación que acaban de recibir son los que tienen espíritus particulares. Y ahí la confesión dice: no, la Biblia es la que juzga esas cosas. ¿A qué se reduce nuestra fe? A lo que dice la Biblia. No es la Biblia sin decretos o concilios, siempre y cuando estos decretos y concilios expliquen y comuniquen lo que dice la Biblia. Sí, o sea, no decimos que estamos en contra de decretos y concilios, sino que la Biblia está sobre los decretos y concilios en esa situación. Y está de acuerdo con ellos siempre y cuando los decretos y concilios expliquen y comuniquen lo que dice la Biblia. Tampoco es la Biblia sin opiniones de autores antiguos, siempre y cuando estos no contradicen o no añaden a la Biblia, solo clarifican lo que ahí Dios revela. Respetamos lo que dicen los autores antiguos y consideramos sus opiniones. Consideramos a Agustín de Hipona, consideramos a Tomás Aquino, consideramos a Juan Calvino, etc. Sí es la Biblia sin doctrinas de hombres, no añadimos doctrinas de hombres o espíritus particulares. Estos agregarían, como los concilios a veces hacen, pero no siempre hacen, como los autores antiguos a veces hacen, pero no siempre hacen. Hay una diferencia entre esos dos, los concilios y autores antiguos y las doctrinas de hombres y espíritus particulares en este párrafo. Es la Biblia como autoridad suprema. Dichas escrituras así entregadas se reduce nuestra fe en definitiva. Terminamos Teología sin Fronteras, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada del Redentor de Bogotá, Colombia.